Bueno, buenas tardes, buenos días a todos los que nos ven en esta mesa redonda de redirecciones visuales, que es la parte pues más académica del ciclo de conciertos y conferencias que en línea, apoyado por el PADID. Esta vez me acompaña Luciano Rodríguez Arredondo, que Luciano, pues, aparte de ser uno de los curadores invitados al ciclo, pues ha sido un gran amigo y gran parte del CEMAS desde hace mucho tiempo, ¿no? Siempre ha estado con nosotros ahí en visiones sonoras, en algún concierto, etcétera, ¿no? Ha sido un gran colaborador del CEMAS. Entonces, nada más para dar un poco de preámbulo, Redirecciones Visuales, pues fue o es un ciclo de conciertos y conferencias en línea que se desarrolló en 2022 y que la idea es invitar a curadores mexicanos, tanto jóvenes artistas en formación como hasta artistas con mucha experiencia ya consolidados, ¿no? Entonces, este es como el punto de encuentro, un poco para escuchar cómo es que fue su proceso de curaduría, cómo es que ven el panorama, etcétera, ¿no? Entonces, hoy le toca a Luciano. Muchas gracias, Luciano, que estás acá bueno, conmigo en este caso, pero conmigo y con toda la audiencia, ¿no? Y pues nada, antes que nada, Luciano, pues me gustaría que te presentaras, que nos platicaras un poco de quién eres, de qué haces y que nuestra audiencia te conozca un poco más. Gracias, Tonali. Pues un gusto estar por acá con ustedes. Como dices, el CEMAS es un lugar que, pues para mí ha sido muy importante en mi carrera y encontré pues varias herramientas y varias personas muy, muy valiosas. Y pues bueno, qué gusto me da formar parte de este ciclo y acompañarlos y que me hayan dado la oportunidad también de presentar este pequeño concierto, ¿no? Eh, bueno, pues como ya me presentó Tonali, mi nombre es Luciano Rodríguez Arredondo. Yo soy artista digital multidisciplinario, trabajo con diferentes medios, digitales principalmente, pero también me meto a control físico, digamos, de sistemas interactivos, ¿no? Es lo que más me ha llamado la atención en estos últimos años. Eh, Tengo un estudio también de justo para diseñar estos proyectos. Desarrollamos proyectos artísticos, también proyectos comerciales. Es Cima Studio, del cual soy codirector. Y además, pues soy profesor de diferentes universidades, las cuales, pues bueno, tienen como eje el arte digital, ¿no? Es una parte que ya tengo muy arraigada y que pues estamos intentando poco a poco promover más y más en la escena. Yo me encuentro en la ciudad de Guadalajara y pues bueno, justo aquí es donde estamos intentando como hacer que fluya más la información, que haya más propuestas, más gente interesada y demás. De lujo. Y bueno, no dije, pero redirecciones visuales, aparte de tener todas estas curadurías de los invitados, la idea es que todas las obras sean audiovisuales, ¿no? También por eso el background de todos los curadores, ¿no? Entonces, digo, en el CEMAS hay mucha música acústica y así, pero también, digo, este ciclo en particular sí es de audiovisual, de visual music, etcétera, ¿no? Entonces, en tu concierto, platícanos un poco de tu concierto, Luciano, que si mal no recuerdo se estrenó en mayo. Si alguien no lo ha Así es. visto, pues los invitamos a que en la página de Redirecciones Visuales o en la página del CEMAS puedan visitar el concierto y pues checar las obras de las cuales nos va a hablar ahora Luciano. Nosotros quisiera que platicaras un poco del concierto, de las obras, de los creadores, cuál fue tu línea curatorial, etcétera, ¿no? Platícanos un poco de eso. Claro, sí, bueno, partiendo de la premisa, yo tengo mucho tiempo ya trabajando en medios audiovisuales, de hecho fue lo primero que estudié. Eh, Me gustó mucho vivir la evolución que se llevó a cabo de la llamada revolución digital que surgió por allá del año 2000, cuando las videocámaras empezaron a poderse meter de una manera mucho más sencilla a la computadora, ¿no? A mí me tocó en mis primeros días de estudiante todavía editar en VHS y pues bueno, era como mucho ajetreo, ¿no? Entonces, como en esa idea, mi curaduría en este aspecto fue justamente tratar de retratar esa evolución, digamos,
saber hacer de las técnicas, que si bien algunas se mantienen hoy por hoy, digamos, en este concierto ustedes pueden ver piezas que van desde el Super 8, o sea, que fueron realizadas en película y procesadas manualmente, hasta piezas creadas, una pieza creada con inteligencia artificial, ¿no? Que ya sería como, digamos, lo más contemporáneo en cuanto a los procesos creativos, ¿no? Que estamos viviendo. Entonces, básicamente encontrarán en ella pues una línea del tiempo, ¿no? Que es lo que me interesaba un poco retratar, una línea del tiempo a través del material audiovisual. Como les digo, encuentran Super 8, encuentran video analógico, o sea, síntesis analógica, video digital y tal cual video, render en 3D, etcétera. Entonces, justamente es como una especie de panorama temporal que no tiene que estar circunscrito al tiempo, sino que las técnicas se mantienen, ¿no? Sí están, digamos, ligadas a un espacio temporal, pero no está obligado a que solo existan, digamos, en ese marco de tiempo, ¿no? Como les digo, hay gente que sigue trabajando, yo mismo sigo trabajando con síntesis analógica de audio y de video, siendo que también pues, estoy sumergido en lo digital hoy por hoy, ¿no? Pero la estética pues es muy peculiar y hay gente que lo seguimos trabajando, ¿no? Entonces es como tener, como les digo, el abanico de posibilidades, desde lo más, digamos, primitivo en el sentido de la palabra, no despectivo, sino como primigenio, ¿no? Los materiales primigenios de la creación sonora, también y de la creación de imagen, como por ejemplo les digo el Super 8, pero al mismo tiempo el Super 8 está combinado con voces, ¿no? Siendo que cuando nos vamos al otro lado, pues estamos en síntesis completa, solo digital, solo creación de sonidos que no tienen nada que ver con el espacio, digamos, acústico natural en el que vivimos el día a día. Entonces, es como la línea. Está buenísimo porque me gusta un montón que a lo largo de todo el ciclo, por ejemplo, también tenemos una mesa redonda con Emilio Hernández, por si la quieren checar, ¿no? Que también habla mucho de que su línea estética no es que sea como Tool, que es casi como una genealogía, ¿no? Uh -huh. Desde los inicios hasta la inteligencia artificial, que digamos podría ser no necesariamente nuevo, sino lo más en boga, ¿no? Hoy en día Sí. en, en estética. Eh, pero me parece como interesante que está este punto de encuentro entre los curadores en el cual la postproducción es importante, ¿no? Bueno, o los medios de producción de las obras son importantes, tanto como la obra misma, ¿no? No Sí, simplemente. claro, la materialidad es muy, muy importante, ¿no? O sea, ahora me recuerda una frase muy interesante que decía Peter Greenaway, que es un director de cine inglés, que cuando empieza justo digamos, sinergia entre las computadoras y el video digital y demás, que cambia, él propone un cambio completamente de papeles, ¿no? Que nosotros pensábamos antes de este fenómeno que la figura más alta del fenómeno cinematográfico era el director, ¿no? Y que el director y él cambia mucho los papeles y dice, no, ahora el rey es el editor, ¿no? O sea, el editor es el que ahora decide cómo superpone las imágenes, cómo las procesa, cómo se ven. Entonces ese dominio absoluto, pues yo creo que sí está ligado a esos materiales, ¿no? Materiales digitales o materiales analógicos y cómo hoy por hoy pues podemos introducirlos en una computadora y convertirlos en completamente otra cosa, ¿no? O sea, tú puedes grabar, eh, no sé, cualquier cosa que se te ocurra, un ave y procesándolo en la computadora se convierte en lo que te imagines, ¿no? O en lo que termines. Porque creo que también uno de los peligros, y no peligro, digamos, problemas del digital, es que hay que saber cuándo parar, porque puedes no parar, ¿no? Claro, no hay Y pocos yo creo, límites, ¿no? no hay límite, de hecho, o sea, el límite, digamos, es la potencia de tu computadora o el espacio en el disco duro, y todo esto es ampliable, ¿no? Entonces, justo a mí se me hace una parte como bien interesante de explorar de cómo detenernos en esos momentos creativos, ¿no? O sea, los que trabajamos con computadoras, como no manches, no acabas, puedes no acabar, pues. Entonces, yo de hecho ya como que planteé un paradigma de que mis obras nunca están terminadas y siempre son actualizables, ¿no? De que, bueno, ya, esta es la versión 1.0, esta es la versión 2. Entonces, es interesante eso que mencionas justamente de la postproducción. Digo, ya hoy por hoy es digamos, un eje muy, muy importante, ¿no?
Sí, que totalmente, controla la estética por completo también. claro. Puedes grabar en Super 8 y que acabe viéndose Super Digital y al revés también. Sí, 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 y creo que también se ve en el más media, ¿no? En, en lo más mainstream, en series hasta de Netflix, todo eso se ve, como por ejemplo me acuerdo de este set de producción gigantesco de Disney, ¿no? De Volume, donde graban Mandalorian y todo eso, Ujú. que es como hacerlo natural, pero al mismo tiempo hacerlo todo artificial, Claro, me parece como súper interesante y al mismo tiempo, pues tiene una estética muy peculiar la forma de producir, o más bien, el resultado por la forma de producir. Y ya hablando, siguiendo adelante un poco en esta misma línea, tú que, bueno, tú que eres un productor y que también aparte eres docente, etcétera, em, ¿qué piensas de la producción actual audiovisual en nuestro país o en la escena que tú te desarrollas? Porque también digo, en tu concierto hubo algunas obras de japonés, si no me equivoco. sí, sí, sí. Ahorita hablamos también de las piezas un poquito para que quede ahí como descrito. Pero bueno, el fenómeno, digamos, de producción audiovisual, hablando eh, pues en el sentido de la palabra cine o medios audiovisuales, digamos, tradicionales, pues está en aumento, ¿no? Se vino Netflix a producir aquí a México y entonces hubo un mega boom de trabajo de producción, pero a mí me gustaría más hablar de la parte experimental, ¿no? Que siento que ahí sí hay que empujar mucho más, porque la gente, digamos, yo que estoy en contacto con generaciones un poco más jóvenes, cuando empiezas a presentar, digamos, abstracciones y demás, utilizando el audio y el video como un material plástico, ya no tanto como una, digamos, una forma de comunicación tradicional como la que consumimos cuando vemos una película o cuando vemos una serie o las noticias o las redes sociales, que pues el mensaje es muy explícito, ¿no? Digamos, pues, es una persona y es una persona y se acabó, ¿no? En cambio, cuando se presentan este nuevo tipo de plasticidades y de materialidades, interactividades incluso, sí hay como una especie de desconcierto al principio, ¿no? Que yo creo que es parte pues, natural, pero que a nosotros como docentes nos corresponde empezar a mostrar las posibilidades plásticas, como te decía, del material audiovisual, que a mí se me hace, una vez más retomando eso que platicábamos ahorita, el digital se me hace infinito, ¿no? Y tratar de que las generaciones más jóvenes lo exploren con ese fin y no tanto porque se ve mucho, ¿no? O sea, no, pues yo me metí a estudiar medios porque quiero hacer una película. Igual está chido, pero también está esto otro, ¿no? Y que yo creo que por ahí puede haber propuestas interesantes porque también los programas de computación cada vez se están haciendo mucho más digeribles, ¿no? Hace 10 años meterte a programar un gráfico era una patada en el cerebro y ahorita conectas cuatro cosas y ya tienes un resultado que pues, sí, se ve interesante y puedes seguirlo trabajando con ciertas lógicas, ¿no? Entonces yo creo que, pues sí, el abaratamiento de la tecnología y el interés van a dar como resultado pues materiales muy interesantes, ¿no? Yo espero que dentro de las próximas generaciones se empiecen a ver interacciones mucho más divertidas, propositivas e innovadoras en ese sentido. Sí, definitivamente yo creo que es importante también esto que hablas pues de ofrecer ese abanico de posibilidades a los estudiantes que las consumen, ¿no? Aunque no sepan, aunque no las hayan analizado, llevan toda la vida consumiendo todos estos medios de producción y todas estas formas de hacer cosas y estéticas por todos lados, ¿no? Y como poder como en el salón de clase poder analizar eso que ya consumen y que ya entienden muy bien, hasta, no sé, como por ejemplo un comercial de Adidas, ¿no? Algo así que son cosas y una estética y una narrativa súper arriesgada, súper fuerte y tirándole más hacia el lado artístico que hacia el lado comercial, pero en un producto de comercial. Entonces, es bien, bien interesante esta parte de mm, cómo podemos enseñarlo, entre comillas, si es que se puede, ¿no? O hasta qué punto. Em, y dime, digo, siguiendo em, pues con lo último, digamos un poquito ya cerrando,
¿Tú cómo ves, porque sé que también pues, eres director de un centro de producción, etcétera, ¿cómo ves la oferta de espacios para difusión, para formación, para producción de este tipo de obras? O sea, ¿crees que haga falta? ¿Crees que sea necesario? Tal vez estamos en un buen momento en el cual se están creando espacios, tal vez no. ¿Tú qué piensas? Híjole, yo creo que estamos en un momento en el cual hay lugares, o sea, está, por ejemplo, CEMAS o lugares donde puedes presentar tus proyectos como el Centro Cultural España, que también son bastante abiertos Sí, para ese tipo de cosas y cuestiones. Pero, sin embargo, para producir, siento que no hay tantos espacios y que se podría invertir en eso, ¿no? En infraestructura. Digo, también es complejo porque muchas veces, y tú lo vives en el más, no se utilizan todas las cosas todo el tiempo como uno quisiera o los residentes no pueden venir. Hay que tener un staff para trabajar. Entonces, sí es un fenómeno complejo. Siento que estamos en un momento bueno porque ya hay una apertura, ya la gente le llama la atención, la gente va a conciertos, o sea, Morelia se llena, Ciudad de México se llena, aquí también se llena en Guadalajara, pero en el rango de la exploración en el cual tú puedas hacer una residencia, por ejemplo, para desarrollar piezas audiovisuales, siento que en México sí estamos un poquito limitados, sí hay lugares, pero podría haber muchos más, ¿no? Y también, pues sí, uno está circunscrito a lo que va teniendo, ¿no? O sea, claro. me gustaría que hubiera más lugares, pero también sé que la situación económica mundial no da para levantar Sí. lugares en este momento, ¿no? Sí, o comprar tarjetas de Uno, video, ¿no? También. ajá, exacto, sí, tener así 20 tarjetas de video y estar ahí jugando videojuegos y al mismo tiempo creando, ¿no? Sí, Pero hay también la flexibilidad, ¿no? O sea, a final de cuentas, si bien está muy bien tener un espacio y poderte sentar a trabajar en él, yo creo que el mismo digital es tan benevolente en ese sentido que la verdad también lo puedes hacer en un cuartito, ¿no? sí. Y bueno, y lo escucho con unos audífonos y con unas bocinas y luego cuando ya me puedan dar la residencia en cualquier otro lugar, pues voy y lo escucho y lo veo como más o menos se ve para empezar a pulir. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es una limitante el que no esté el espacio perfecto, sino que, bueno, nos tocó un tiempo también a nosotros y sobre todo los que trabajamos pues sí, con medios digitales en el cual el espacio es virtual, es decir, el espacio Sí. está contenido en la computadora, la pieza está contenida dentro de la memoria de la computadora. Si acaso necesitamos una pantalla como para poderlo ver, ¿no? No es como, no sé, pongámonos en el lugar de un pintor el cual necesita para hacer una obra gigante, pues una bodega con muchos materiales de pintura y así. Entonces, pues no es el caso, ¿no? Afortunadamente nosotros podemos emular realidades. A final de cuentas, si tú te pones a trabajar, por ejemplo, en realidad virtual, a mí se me hace una locura, ¿no? Estás creando un universo adentro de una computadora y lo estás viviendo. Entonces, bueno, obviamente con las limitaciones espaciales que puedas tener en el cuarto en el que te mueves, que luego hay videos ahí muy chistosos de que la gente que se estampa y se cae, pero digo, también no hay mucho y especializado, digamos, 100% en, no sé, performance audiovisual digital para 8 canales de audio y 3 de video, no hay eso, ¿no? Pero, Pero bueno, ahora digamos, también tenemos Atmos en audífonos y exacto, las herramientas si te las buscas ahí están. Y la emulación y el concepto siempre se puede trabajar desde la comodidad de tu hogar, ¿no? No necesitas los miles de millones de pesos a lo mejor para hacer tu proyecto, sino una cosa que también remarco mucho con mis estudiantes, ¿no? No, pues es que no tenemos la tarjeta, no sé qué. Bueno, pues trabájalo, ahorita no lo trabajas en HD, ¿no? Trabájalo en 800 por 600, lo que pueda correr tu compu. claro, Y en ese sentido, pues bueno, desarrollas el concepto, a lo mejor las interactividades y demás, claro. y luego lo escalas, y lo escalas, y lo escalas. Se me hace muy bonito del digital, ¿no? Que también tiene como esa parte que es muy escalable y pues está al alcance ahora sí de quien quiera hacerlo. No es tan elitista como pudiera llegarse a pensar que es, ¿no? Claro, no, totalmente de acuerdo. Creo que sí, justamente también yo he pensado en esa como
como digamos, como dicotomía, ¿no? En la cual todo se ha hecho tan accesible a poder hacerlo en una laptop en tu casa, eh, y al mismo tiempo, pues, pero eso también, pero sí necesitamos los espacios al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa como de oferta-demanda que creo que afortunadamente ha subido las dos, ¿no? Tanto la oferta como la demanda, tanto de públicos como de creadores. Y eso creo que es muy positivo para la escena audiovisual, tanto académica como no académica, experimental, etcétera, ¿no? Entonces, creo que, no sé si vamos por un buen camino, pero vamos por un camino. Entonces, Hay brecha, digamos, hay brecha. exacto, exacto. Entonces, creo que eso está bien. Ojalá también, no sé, por ejemplo, en un futuro podamos tener un redirecciones visuales presencial y podamos seguir adelante con este ciclo de conciertos, por lo menos desde nuestra parte en el CEMAS, ¿no? Em, Claro. ojalá se pueda, ¿no? Digamos, digo, también eh, no sería posible, por ejemplo, sin el PADIT, que ayudó con la financiamiento, etcétera. Entonces, creo que siempre hay maneras de los centros que ya nos dedicamos a esto, poder seguir haciéndolo y ojalá eso no cambie en el futuro cercano. No creo, pero hay que seguir adelante. Entonces, pues no sé si tengas algún otro comentario, alguna otra cosa, o lo dejamos hasta aquí para que la gente se quede picada y vaya a ver tu concierto. Sí, dejémoslo, vayan y ven el concierto, la verdad van a encontrar propuestas muy, muy diversas de muchas partes del mundo. Aquí voy a nada más hablarles poquito rápido del programa. Está en un medio, digamos, más primigenio, la pieza de los marineras de Jair López y Abigail Vázquez. Tenemos Fósiles Posibles de Charlene Daly, que es una artista canadiense. Triple Point, que es video digital, video analógico, perdón, al 100%. Storm Dystopia de Masayuki Asegami, que es el artista japonés que mencionabas. También 100% digital, interactivo, audio y video muy bien. Completamente, digamos, sinestésico. Una pieza de Sergio Pérez Montes, que es un artista chileno, músico chileno, que bueno, él traduce cantos de ballenas y tiene como todo un paradigma con la parte austral del planeta. Él es de Punta Arenas. Entonces, bueno, siempre tiene como esos paisajes gélidos y esa interacción de un paseo a través de los diferentes paisajes sonoros que ofrece, además de un procesamiento, ¿no? La Patagonia chilena, que es hermosa. Tenemos una pieza de Tonali y de Emilio, que bueno, es una super pieza, también ahí se los recomiendo, que bueno, intercala muy bien ese espíritu sinestésico que si bien no es, digamos, una equivalencia interactiva al 100%, las texturas visuales y las texturas sonoras empatan de manera perfecta, ¿no? Ok, bueno, tenemos entonces Recurrent Morphing Radio de Interspecifics, que es un sistema muy interesante de inteligencia artificial en el cual ellos cargan eh, diferente información de la ciudad a la que van. Entonces, por ejemplo, tiene que ver con si en una ciudad escuchan más rock o si en una ciudad escuchan, no sé, más música electrónica o banda o cumbias, lo que sea. El sistema se va adaptando y presenta una serie de visuales y de sonidos como referentes a la información que se le fue inyectando. Está muy interesante. Y la última pieza es Exuberancia Emocional Líquida de Fabiola Larios y Malitzin Cortés, que bueno, justamente aquí es, digamos, el final con información que ellas introdujeron a una inteligencia artificial y a partir de esa interacción se crea la pieza, ¿no? Entonces, digamos que es una pieza con redes generativas que es audio reactiva también, por lo cual es bastante interesante, se lo recomiendo mucho también. Y pues bueno, no me restaría después de esto más que agradecer al CEMAS, a PADIR por realizar este tipo de proyectos. Vemos que hay interés, esperemos que se mantenga, porque pues a todos los artistas nos urgen espacios como este para presentar nuestros proyectos, ¿no? Y que la gente los vea y que también llegar a nuevos públicos que a lo mejor de otra manera pues no sería posible. También Exacto, pues sí. agradecer a todos los artistas, una vez más, que muy amablemente formaron parte de este ciclo y pues no queda más que vean el ciclo, se los recomendamos muchísimo. Un abrazo a todos.
Sí, muchas Gracias, gracias, Tonali. Luciano. También de nuevo sumarme a los agradecimientos de todos los artistas. En este caso solo tenemos a Luciano aquí con nosotros, pero pues son 10 conciertos de 10 curadores diferentes, que los invitamos que van a conocer todas las perspectivas que proponen las curadurías, y a todos los artistas que prestaron sus obras, ¿no? O que más bien que prestaron, que compartieron sus obras. Entonces, nada, muchas gracias a todos y nos vemos pronto.